que nos hace esclavos. El mal nos hace esclavos. Dice, una lucha por la libertad. Bueno, este testimonio es un canto a la libertad, a la esperanza, al amor y a la misericordia. ¡Ah, ya! Habéis caído todos rendidos. Caigo hasta yo, estoy sentado por eso. Es un canto a la libertad. ¿Por qué? Porque allí donde está Cristo y toca, y os aseguro que nos toca en todo momento, toca, nos hace libres, nos llena de fe, de esperanza y de amor. Las circunstancias, siento deciros que muy pocas veces cambian. La mía no ha cambiado, bueno, sí, para peor. Pero lo que cambia es nuestro corazón. Bienvenidos entonces todos a esta historia, que porque estamos llamados por vocación y por misión, porque así nos lo enseña nuestra madre, que es la Iglesia Católica, salimos a proclamar la buena nueva. Para deciros a todos hoy, estoy aquí, que merece la pena la lucha que estáis viviendo cada uno en esta Cuaresma especialmente, porque al final hay un tesoro que aguarda, es la verdadera libertad. No se nos concede la libertad a nosotros para nosotros, sino para que también llevemos esa libertad a los cautivos que todavía están ahí afuera, para que llevemos la luz de la fe, que todo lo puede mantener como un pilar a todos los que la han perdido o están a punto de rendirse, para llevar la esperanza a todos los desesperados. Hay muchos, os lo aseguro. Y para llevar sobre todo bien elevada la única bandera que tendríamos que tener los católicos, el amor. Mirad cuánto se aman, para que todos, porque todo el mundo anhela ese amor. Ese amor nos hace bellos, hermosos, y todo el mundo ama la belleza. Pues eso es lo que deben de ver ahí afuera, para que entonces se acerquen a nosotros y quieran saber qué es esa luz que sale de nosotros, cuál es esa alegría que nos mantiene en una sonrisa perpetua, pase lo que pase. Cuál es nuestro pilar para mantenernos en pie cuando parece que la vida nos debería de tumbar. Eso es dar testimonio de la cruz de Cristo con alegría. Vamos allá. Fui bautizada en la Iglesia Católica hace muchos años, ya no lo voy a decir. Y en 1973 fui bautizada. Lo voy a decir porque así muchos se sorprenden y dicen, no parece tan mayor. Bueno, pues es que esto es lo que hace el Espíritu Santo. Así que si no es por otra cosa, comprar esta super crema, se llama Don del Espíritu Santo, la alegría del Espíritu Santo. Me bautizaron en 1973. Como signo os voy a contar, que lo he sabido hace bien poquito, ya sigo siendo necia, como podéis ver, y dura. Pues fui bautizada el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, o sea que ya han puesto a la cara de decir, ahora lo entiendo todo. Sí, pero 49 años después, así que a veces hay que esperar un poco los tiempos de Dios, ¿verdad? Que son los perfectos. Fui bautizada el 14 de diciembre de 1973. Sí, no miré bien, pero era San Juan de la Cruz, Dios mío, la cruz que me iba a perseguir. Y en una familia católica, pues no, en una familia de costumbres. ¿Qué quiere decir una familia de costumbres? Bueno, pues que ahora está de moda un poco lo de decir, bueno, yo soy cristiano pero no practicante. Y yo digo, bueno, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Es como tener el carnet de fútbol y no ir a ver nunca ningún partido, pues es un poco absurdo, ahí lo vemos absurdo, y decimos, pues regálale el carnet a otro, que vaya y lo aproveche. Pues eso significa, mi familia no era practicante, así que Dios no estaba en nuestras vidas, para nada, y cuando aproximadamente a los 17 años, que es una edad clave para tomar decisiones trascendentes, terribles, pues tomé la decisión de volverme atea. ¿Por qué? Pues porque ya las mujeres a las que yo tenía ahí como líderes, ¿no? Modelos, todos tenemos modelos, me gustaría más que después de este testimonio hicierais un poco el recorrido mental de modelos que habéis seguido y veréis cómo van cambiando a lo largo de vuestros años de vida. Pero veréis que tenéis referentes, modelos de vida, referentes. Por eso nosotros los cristianos católicos somos referentes para todos los que están allá afuera en la calle y para nuestros propios
propios hermanos. Podemos ser un referente bueno o podemos ser un referente terrible que dan ganas de que el que te mira sale corriendo en sentido contrario a la Iglesia Católica. Somos referentes, atentos, somos referentes. Así que, pues, mis referentes eran todas las mujeres republicanas, bueno, pues todas las que luchaban ahí, ¿no?, al frente, hasta las milicianas de la República. Esas eran las mías. Yo digo que llevaba el color rojo de la sangre republicana hasta el tuétano de los huesos. Y políticamente caminaba por eso. Así que vino el socialismo más moderado a España y pues me fui de cabeza por él. Traía todo el liderazgo de las mujeres, abría camino a una nueva historia para las mujeres. Así que bueno, ese don que Dios pone en nuestros corazones, esa sed, ese anhelo de justicia, porque lo llevamos todos, en este caso se corrompió. Y quiero empezar diciendo que no intentéis entender de forma racional qué hace que una chica de 17 años con una abuela que rezaba el rosario y que más o menos en una familia donde, bueno, se llevan las comuniones, las bodas, los bautizos y los funerales, se convierta en la antítesis, ¿no?, en el mal personificado, que no sabe qué es el mal, por supuesto. Pues hay como un reseteo mental, es decir, todos los valores son tirados a la basura, todos los valores morales son tirados a la basura, todo el sentido común y el sano juicio que nos lo da la psicología también se tira a la basura, porque estar seguros de una cosa. Ahora mismo estamos gobernados por psicópatas, que no es un insulto, son psicópatas porque pues hay que rezar por ellos para que sean sanados de la psicopatía, de creer que es un derecho y una libertad para la mujer asesinar a sus hijos. Pues yo me lo tragué hasta adentro y hay que rezar mucho de verdad, porque ellos lo creen firmemente como lo creía yo. Lo que pasa que las motivaciones son diferentes y también las voy a decir, que es importante, ¿no?, porque también somos a veces resultado de las circunstancias de la vida. Por eso ahí tiene que entrar la misericordia y no el juicio. Jamás el juicio. Nunca juzguéis a nadie. San Juan de Ávila lo dirá súper bien. Hoy estás aquí, ten cuidado que te suelta la mano Dios y estarás en el otro lado. Por eso no podemos juzgar, porque a los que estamos condenando ahora como supermanos, pues aquí hay una enfermera abortista que está sentada y que es verdad que la respuesta desde el otro lado muchas veces es: ¿pero tú quién te crees que eres? Acabas de venir a la iglesia hace poco. ¿Os suena la palabra, verdad? La del último que fue. Pues sí, es que la palabra de Dios se cumple siempre. Y esa misericordia, ¿no?, es la que puede hacer despertar a nuestros hermanos. Bueno, yo caí en esa trampa, en esa red, y me lo creí todo. ¿Por qué digo que las motivaciones son diferentes? Porque se puede definir a nivel político, de gobierno, los motivos por los que llevan a un país a aprobar, a imponer más bien, porque es una imposición, todas las leyes que tienen que ver con las leyes de género, con las leyes del aborto, la eutanasia, destrucción de la familia, apostasía, todas las calumnias que se inventan contra la Iglesia Católica, porque lo he vivido todo. Ahora me acaba de llegar tristemente un artículo en el que los obispos de Polonia están llamando al pueblo a decir que tuvieron un gran santo y fue una bendición, porque ahora el periodismo ha destapado contra la persona de San Juan Pablo II. Eso es el demonio actuando, Entonces el demonio actuando, que no se rinde nunca, no penséis que la batalla va a terminar hasta el último día que estemos aquí. El que no se rinde nunca, pues ahora quiere traer los abusos que hubo cuando él era obispo de Cracovia. Imaginaros, ¿no? Está interesadísimo. Siempre hace lo mismo porque le funciona, esa es la verdad. Entonces, estamos en eso, os digo, viene toda esa ideología, que le llaman ideología, en ese momento era feminismo, ahora es ideología de género, eso no era más que la semilla de lo que querían traer. ¿Por qué digo que este gobierno es psicópata? Está enfermo de psicopatía, porque ha perdido el sentido común y el sano juicio. Cuando perdemos el sentido común y el sano juicio y dejamos de tener empatía por el que debemos de amar, nos convertimos en un psicópata. Podéis buscar definición en la psicología, definición de psicópata. Bien, un psicópata es aquel que mata a su víctima ahora y se está comiendo un chuletón de carne en el restaurante de abajo, mientras los restos de su cuerpo, de lo que ha asesinado, porque no tiene empatía, los tiene, por ejemplo, en el congelador de la nevera de su casa.
¿A que eso nos parece como, pero qué dices? Bueno, pues eso es el aborto. Eso es la eutanasia. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Y por qué lo hacen? En su caso por codicia, es dinero. El aborto mueve toneladas de miles de dinero, no os lo podéis ni imaginar. Pero no os lo podéis ni imaginar. Entonces, los mandamás vienen a cada país, al gobierno, y les dicen tanto por aprobar esta ley, esta ley, esta ley, esta ley. Y aceptan, porque a cambio les dan muchas cosas, entre otras mucho dinero. Luego también les abren las puertas de todo lo que inventan como el 20G, el 21, ONU, todas esas historias que no voy a nombrar para no darles más crédito del que no tienen. Entonces, como consecuencia de todo eso, pero vosotros quedaros con esto, es dinero. En su caso es eso. Luego, motivos por los que lo hacen los profesionales sanitarios, que yo con mucha tristeza y me permito el lujo de decirlo, es que al olvidar el juramento hipocrático, un médico deja de ser médico y se convierte en un carnicero. Entonces cambiamos el matadero por los hospitales. Eso es el aborto. Porque el médico está para cuidar, consolar, acompañar al enfermo. Una mujer embarazada no es ninguna enferma. No necesita ningún tipo de intervención vía vaginal, que es como se hace, para arrancar el fruto de su vientre. No necesita eso. Por eso cuando se pierde el referente de la vida, se pierde el referente del amor, se pierde el referente de la verdad, nos convertimos en psicópatas. Cuando ya no se sabe diferenciar el bien del mal, la verdad de la mentira, nos convertimos en psicópatas. Y arrastramos la psicopatía allí donde vamos. Sin Dios todo es posible. Así como con Dios estamos llamados a ser extraordinarios, incluso hasta el martirio, esos son los mártires, pues sin Dios ese lugar lo ocupa el mal y estamos llamados a ser lo peor, los más crueles, los más terribles, los Caín de estos tiempos. Cuando me llaman para trabajar en una clínica de mucha fama, de mucha reputación en el País Vasco, en Bilbao, yo soy de un pueblo que se llama Baracaldo, está al lado de Bilbao, es en Bilbao, pues al principio me llevan a trabajar a la planta del cielo, diré yo, porque yo acompañaría a las mujeres embarazadas que van a llegar a término. A término se dice así en el momento del parto. Así que también asistiré con médicos ginecólogos, sobre todo con uno con el que yo paso casi siempre consulta, eso era así, pues acudiré siempre con él incluso a los partos. ¿Por qué somos psicópatas? Porque salíamos de celebrar ese parto y nos íbamos a tomar unas cañas para brindar por la vida, pero al día siguiente él y yo estábamos en los quirófanos donde luego seré trasladada, que son los del infierno, asesinando al fruto del vientre de otras mujeres. Estáis entendiendo el símil que he empezado a poner desde el principio, ¿verdad? Pero al día siguiente a lo mejor pues teníamos que ir a asistir a otro parto y volvíamos a celebrar la vida. Y estábamos contentos porque el bebé había nacido sano, vivo, bonito, precioso, hermoso. Y llorábamos con las lágrimas de la mamá que al cogernos sus brazos lo agarraba porque le pertenecía, era su hijo. Pero al día siguiente nos volvíamos a convertir en psicópatas, en el que a ese fruto del vientre de la mujer tumbada en aquella camilla no le llamamos hijo, no nos interesa, para desarraigarlo, es decir, rompemos el vínculo materno-filial para dejar vulnerable a la madre y poder asesinar al hijo. Habéis visto el juego de palabras, ¿verdad? Bueno, es la época de la palabra, donde todo es relativo. La verdad, no hay una verdad, todas son posibles verdades, todo es relativo. ¿Cómo luchamos contra eso? Por eso es mi opinión, ¿eh? Siempre he dicho, no soy partidaria de dialogar, porque Satanás dialoga por ellos, y Satanás es el mayor experto en el diálogo, y siempre perdemos. Así que no son los tiempos de dialogar, son los tiempos de rezar y de ofrecer penitencia, mucha. Esa es nuestra fe de la mano de la Virgen María. ¿En qué consistía mi trabajo como enfermera abortista? Bueno, pues entraba todos los días de lunes a jueves, aproximadamente a las 7 de la mañana, y saldría sobre las 2 o las 3 de la tarde, dependiendo, cada vez había más trabajo.
Daros cuenta que es el año 2000, entonces las leyes no son las que son ahora. Hemos vivido un febrero negro, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo conmigo, supongo? En donde se ha aprobado una mejoría de la ley del aborto y donde además se ha aprobado la famosa ley trans. Estamos rezando poco. Los que tendríamos que parar al mal con obras de bien no debemos de estar trabajando suficientemente duro. No nos estamos desangrando. No lo digo yo tampoco, lo dice Madre Teresa cada vez que la preguntaban qué pasaba, que iban en la iglesia y qué pasaba, que eran más malos los que había fuera, de malos. Y ella nunca decía, es verdad que malos son los de fuera. No, ella decía, me examino yo como he vivido hoy, yo en la oración y en la caridad, ¿qué he hecho yo hoy? Yo. Si cada uno hiciéramos eso, pues veríamos verdaderamente qué estamos haciendo para custodiar la vida, custodiar a los hermanos perdidos y traer luz al mundo e iluminarlo, porque está muy apagadito. Están tristes. Nosotros vamos a poner sonrisas, no os preocupéis, porque hemos ganado, no sé si lo sabéis. Así que mi trabajo consiste en recepcionar a cada mujer que esa mañana va a ir. ¿Cómo sé quiénes son? Porque yo a primera hora de la mañana sacaré sobre una mesa todas las historias clínicas que me van a decir sobre todo dos cosas, en absoluto el nombre. Tenemos prohibido incluso ver el nombre. ¿Por qué? Porque eso es empatizar, es ponerle un nombre a una persona y entonces ya cambia, ya no es una cosa, se llama cosificar. Cuando cosificamos a las cosas no le ponemos nombre, esto es un bolso y es un bolso, no es un bolso con un nombre propio. Entonces, eso es muy importante para que veáis la estrategia, ¿no? Solo se ven dos datos, el número de semanas de gestación, porque yo necesito preparar la mesa de quirófano, y también se tiene que ver si es el primer aborto o hay más. He conocido a lo largo del mundo, desde que el Señor me sacó a predicar sobre la verdad, a evangelizar, a hablar por medio del testimonio, pues he conocido a mujeres que han llegado a abortar incluso 17 veces. Yo sé que muchos estáis diciendo, ¿cómo es posible eso? Bueno, pues os lo voy a decir. Cuando a una persona le dices que es una basura, se acaba creyendo lo que se le dice, se cree una basura y se empieza a comportar como lo que cree que es basura. En el primer aborto se pierde absolutamente la dignidad, la humanidad. Y aunque no lo dicen, pero por eso estoy yo en estos tiempos para decirlo, se entra en locura. Y nos empezamos a comportar así, en locura, desde una psicosis extraña que solo nos invade a nosotros, solos, caminamos solos, avergonzados, aislados y basura. Por eso, una basura siempre se va a comportar como una basura. Ya da igual uno que 17, que 25 o que toda la vida. Por eso a una joven le da igual tomar la pastilla del día después, hoy y el siguiente fin de semana, y el siguiente fin de semana, y el siguiente fin de semana. Pero si hay un embarazo, hay gestación en cada uno de esos fines de semana, está asesinando a un hijo suyo este fin de semana, el siguiente fin de semana, el siguiente fin de semana. Fijaros hasta qué punto llega que yo llevo toda la vida deseando ser madre, me quedo embarazada y resulta que en una prueba que puede estar equivocada, me dicen que mi hijo puede venir con síndrome de Down. E inmediatamente lo que hacen es preparar el quirófano para asesinarlo. ¿Por qué? Porque va a nacer enfermo. Ah, entonces sí, claro, yo un hijo enfermo no lo quiero. Cuando entra una mujer, digo una mujer, pero desde la mayoría de edad aproximadamente hasta la edad que de 40 y pico, 50, en esa horquilla de edad nos movemos. No visualicéis jóvenes, porque yo asistí en aquellos quirófanos a mujeres de muchas edades, la mayoría, es más, no eran jóvenes. La mayoría eran mujeres casadas con un nivel económico alto, un nivel social también alto, y que estaban casadas la mayoría de las veces y
habían decidido abortar, ellas no, guiadas por sus esposos, porque ya era el tercer hijo y no se lo querían permitir porque eso les privaba de esquiar en invierno y de viajar a los Alpes en verano. No vayáis a imaginar cosas extrañas. Entonces, cuando una mujer entra allí, la primera persona a la que ve después de haber pasado por esa primera ecografía donde se determina con exactitud el número de semanas de gestación, me verá a mí. ¿Por qué creerá que puede confiar en mí? Porque llevo un uniforme verde. Es que en el quirófano todos vamos de verde. Pensad una cosa. Cuando vemos un uniforme en una situación angustiosa, estresante o vulnerable, confiamos. Si yo he tenido un accidente y veo aparecer un bombero, pues se me abren los ojos que no veáis, ¿verdad? La alegría. Porque confío en el hombre que lleva el traje de bombero. Bueno, pues esa es otra parte del engaño. Confían en nosotros porque vamos disfrazados, lo digo así, con conciencia, disfrazados de profesionales sanitarios. Así que yendo de verde, confía plenamente y se entrega a mí. Lo que no sabes a quién se está entregando. Cuando la mujer es vulnerable, es manipulable. Todos en estado de vulnerabilidad somos fácilmente manipulables. Por eso es importante también que nos cieguen, que nos anulen los sentidos, porque somos de sentidos, Dios nos creó con sentidos. Por eso es tan importante que no se escuche el latido cardíaco del bebé en la ecografía y por eso se apaga el sonido y por eso también es muy importante que no vea nunca la pantalla del ecógrafo. De esa manera la dejamos ciega y sorda, ya es vulnerable, no tiene todos los sentidos para defenderse y para tomar la decisión correcta. Por eso se ha armado una batalla campal cuando Castilla y León ha dicho que, respetando el protocolo, va a ofrecer gratuitamente a todas las mujeres las opciones de escuchar el latido fetal de sus hijos y que vean a sus hijos en ecografías de 3D, 4D, 5D. Entonces, este gobierno psicópata, pues cuando se ha puesto en pie y ha empezado a gritar y a decir que con todo su armamento ideológico, porque no tienen otro, no os engañéis, por eso no hay que tenerles miedo, con todo su armamento ideológico, que no es nada, pues van a atacar y a luchar contra eso. ¿Por qué? Porque cuando una mujer escucha el latido cardíaco de su hijo en el ecógrafo, empieza a querer discernir la decisión que va a tomar. Y cuando una mujer ve en la pantalla del ecógrafo a su hijo viviendo y así, hijo, empieza a querer discernir. Claro, cuando ya pensamos, tomamos otra decisión contraria a la que nos llevaría a esos quirófanos. Por lo tanto, pierden dinero. ¿Entendéis el juego, verdad? Pierden dinero. Y sobre todo pierden también al fruto de ese vientre, donde con él también se hacen estudios científicos, etc. Sin ir más lejos, anteayer en Córdoba, después de que acabó todo, vino un joven a decirme que él está en la Universidad de Enfermería y que él es católico y había entrado en crisis, claro, porque están ahora estudiando el aborto como técnica, porque les enseña la técnica del aborto. Entonces él se planteaba, y es el único que defendió la vida, pero a la vez, después de oír el testimonio, él estaba absolutamente estupefacto de cómo era posible, después de escucharme, que él hubiera hecho prácticas con fetos. Es todo muy complicado, ¿verdad? Claro, por eso nos llaman radicales cuando tomamos las decisiones correctas, incluso abandonar la carrera de enfermería. El trabajo, perderlo todo. Estamos en Cuaresma, es el tiempo de revisar, ¿eh? Bueno, así que él lloraba. Lloraba porque acababa de tomar conciencia de que, claro, esos fetos abortados es con los que ellos luego hacían las prácticas de enfermería. Ole, ole y ole, dirían en Córdoba. Por eso también las técnicas han cambiado. Luego mencionaré un poquito solo. En el año 2000 la técnica que se empleaba era unos hierros dilatadores vaginales cuyo grosor y longitud dependían del número de semanas de gestación. Por eso os he dicho que tenía que mirar el número de semanas de gestación. Voy a daros ahora unos detalles. Mucha gente me dice,
¿Por qué das esos detalles? Ya sé que os revolvéis. Pues bendito Dios, a ver si ese revolvernos es el que nos hace ponernos en pie para empezar a custodiar con la radicalidad que merece la voz de los no nacidos. Bendito Dios, a ver si ese revolvernos nos hace pensarnos a quién votamos. Y mirar que no lo he dicho nunca, pero hoy, bajo la bendición de don José Ignacio Munilla, voy a decir que nosotros tenemos que ver muy bien a quién votamos. Y si hacen promesas que luego no cumplen y son públicas, se les destierra absolutamente de nuestro voto. Pero además se les hace saber, para que no les queden dudas. Así que esos dilatadores vaginales que entran vía vaginal, es decir, es una terapia invasiva, es una técnica invasiva, van a que, en primer lugar, a romper la bolsa donde está el hijo de la mujer. ¿Por qué doy detalles? Porque tenéis que conocer por qué tenéis que defender con vuestra propia vida la vida de los no nacidos. Es importante porque mirar para otro lado no va a hacer cambiar lo que sucede. Decir que lo hagan otros no va a hacer cambiar lo que sucede. Querer no mirar lo desagradable no hace que lo desagradable desaparezca. Está. Significa no mirar es no querer comprometernos. Es no querer dejarnos penetrar por la verdad. Y como se me dio una segunda oportunidad, no voy a desperdiciar ni un solo segundo en nada que no sea la verdad. No me compensa, perdonadme. Así que, ¿por qué esos hierros? Porque entran para desgarrar vivo al bebé en el interior del útero materno. ¿Por qué sé que está vivo? Pues porque cuando la mujer está tumbada en aquella camilla y yo estoy al lado de ella, yo estoy viendo la pantalla del ecógrafo. Ella no. Yo me he asegurado de que esté dada la vuelta y hasta que no se tumba y ya entonces no puede ver nada. Yo volveré a colocar la pantalla del ecógrafo frente a mí. Cuando yo tengo todo preparado y el protocolo es estricto en cuanto a que no mirarla, no llamarla por su nombre, no entablar conversación ninguna, sino tranquilizarla para que todo vaya rápido. ¿Y por qué tiene que ir rápido? Porque cada 10 minutos tiene que entrar otra mujer a ese quirófano. Solo ese quirófano trabajaba de lunes a jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 3 del mediodía, cada 10 minutos. Cuanto mayor es el número de semanas de gestación, más caro es el asesinato del no nacido. Así que podéis echar cuenta, solo en una clínica. Solo en una clínica. Ahora ya también se hace en los hospitales públicos, ahora ya se hace libremente, ¿no? Podéis echar las cuentas. Os ha hecho una mano. Las estadísticas de este gobierno psicópata dicen que aproximadamente son 100.000 los abortos, interrupciones voluntarias del embarazo, por cierto. No llamaré jamás interrupción voluntaria del embarazo porque de 3 palabras, y no me muevo en la relatividad ni en la mentira, de las 3 palabras solo una es verdad, embarazo. No es una interrupción y no es voluntaria. Por lo tanto, por eso no lo llamo interrupción voluntaria del embarazo. Lo llamo no a la mujer, lo llamo al acto asesinato. Para que queden las cosas claras. Y yo, a mí misma, sí que me he permitido el lujo y la autoridad de llamarme asesina. ¿Qué hace el bebé cuando entran esos hierros? Pues lo llaman a esta parte los ginecólogos, como os digo, los carniceros, lo llaman la caza del bebé. ¿Qué es la caza del bebé? Pues que el bebé, en un instinto de supervivencia, sube a la parte más alta del útero para sobrevivir. Pero los hierros por eso cada vez son más largos. Lo llaman la caza del bebé porque con esos hierros se va a buscar a cazar al bebé, que se mueve en el vientre materno de forma agónica y desesperada, buscando la seguridad de la madre. La madre está en temblor, en angustia, en crisis, en llanto, en parálisis, porque está empezando a entender de verdad qué significa interrupción voluntaria del embarazo. Ya está cazada. Así que son 2 las opciones que tiene. O pone una barrera a lo que está
está sintiendo y pasando para sobrevivir, y es lo que hará el resto de su vida, o rompe a llorar. Pero yo me tengo que asegurar de que no llore, porque si no el ginecólogo, el carnicero entre las piernas de ella que está sentado, la puede golpear, que lo hará. La gritará, que lo hará. La insultará, que lo hará. Porque tienen prisa, porque cuando se va a asesinar no se anda con miramientos. Por eso esos hierros pueden entrar y rasgar partes del útero, del aparato reproductor y del aparato reproductor y del aparato urinario de la mujer. De ahí que muchas de las consecuencias físicas posteriores, incluida la muerte, sean por el aborto, el asesinato. Tu Mada entra en crisis y es cuando me pedirá tomar esta mano y yo se la daré. También os puedo contar ahora de todos los viajes donde Dios ha querido llevarme, que se han acercado muchas mujeres que han abortado a hablar conmigo. Nunca se sienten interpeladas ni insultadas por mí, todo lo contrario, se sienten liberadas. Esas mujeres han venido a contarme y lo primero que me dicen siempre al oído es que, y me han dado permiso para poderlo contar como lo voy a hacer ahora, es que ellas han sido una de esas que han pedido tu mano. Imaginaros cómo empiezan a contarme, ¿no? ¿Y por qué lo cuento? Pues porque me han pedido también que les ponga voz, porque no pueden, en la mayoría de los casos, dar voz, porque están tan heridas por esa herida de muerte que es el aborto y que ahora nos está destrozando a la humanidad entera, que no pueden todavía, hasta que no viene el Señor y sana eso, no se puede hablar, no se puede gritar. Pues les pongo la voz y os cuento por qué piden esa mano. Pues veréis, en un acto desesperado de lucidez, piden esa mano para ver si esa enfermera que está ahí tumbada las levanta a todo correr y las dice que salgan corriendo y se marchen a su casa. Yo tengo en mi palmarés la desgracia y el deshonor de decir que ninguna mujer se levantó de mi camilla para irse a casa, así que supongo que cumplí a los ojos del mundo en perfección mi trabajo. Después, como os digo, de que entran esos hierros y cazan al bebé, van a romperlo indiscriminadamente, caja torácica, abdomen, cráneo. También entran unas pinzas, unas pinzas especiales, tienen una especie de palas que tienen unos dientes como de los dientes de presa, de los perros de presa, que una vez de que enganchan tejido blando, se entrecruzan sus dientes para que solo puede salir al exterior de forma... el tejido blando solo puede salir al exterior desgarrándolo. Esa es la agonía en la que está el no nacido durante los 7 o 10 minutos que dura el asesinato del indefenso. Porque está vivo, con suerte morirá al principio, pero la mayoría de las veces está vivo hasta el final. Cuando se extraen los restos de ese bebé, caen a un cubo de aspirador que tiene debajo de las piernas de la mujer y los restos más pequeños son los que se succionan, o si el feto es más pequeño, se succiona de golpe y todo lo demás es el famoso raspado, raspar, raspar, raspar. Cae ese cubo de aspiradora que yo en este holocausto he llamado la fosa común. Esta fosa común se tira a una sala contigua, que lo haré yo también, es parte de mi trabajo, a un triturador, se llama así. Es un contenedor que tritura los restos para luego tirarlos a contenedores de plástico para luego tirarlos a la basura. Ahí termina pues la muerte agónica de un ser humano vivo que tenía alma, por supuesto, y ha visto cómo los que dicen amar a las mujeres pues lo hemos asesinado. Cuando el ginecólogo se marcha a todo correr es porque a mí me toca levantar a la mujer para llevarla a un box. Por supuesto, después de lo que se contempla, lo de menos ya es la sangre que resbala entre las piernas de la mujer,
los restos caen en el suelo de su hijo que ya no verá nunca porque yo me encargaré de taparlo todo bien, y la debilidad, la palidez, la reacción en el box de las mujeres en general, pues o el corazón ya se ha quedado completamente frío para poder seguir viviendo, o rompen en una autonegación de lo sucedido. Es decir, aquí es la peor parte para mí, claro, porque es cuando empiezan a gritar que se han arrepentido y que no quieren entrar en el quirófano. No están pudiendo asimilar que hemos entrado y hemos salido. Acto involuntario de cada una de ellas, pues es siempre el mismo. Se agarran su vientre, se ponen las manos en su vientre. Palabras que se dicen a sí mismas entre llantos y diría y me atrevo a decir y temblores, gemidos. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Eso cuando queda algo de conciencia. Ahora mismo ya no sé qué sucede dentro de estos cosas, porque la conciencia ha sido completamente alienada por los mentirosos psicópatas que nos gobiernan. Después se le dará una pauta y se marchará. El fin de esa historia. No nos interesa nada más. Hay un hecho, bueno, me han echado 2 veces de quirófano, 2 o 3 veces de quirófano, 2 fijo, ya no sé si 3, 2 o 3 veces de quirófano, porque el ginecólogo que asistía al asesinato del no nacido consideró que en mis palabras había demasiada amabilidad. Sus palabras exactamente después de echarme a gritos, fue a buscarme es: ¿tú estás aquí para ser misericordiosa o para trabajar? Ese es también el ambiente en el que se trabaja. Por eso también tenéis que tener en cuenta el estrés del profesional sanitario que trabaja en esos quirófanos, además de su muerte también, por supuesto, cerebral, digo, estamos muertos cerebralmente, y la dureza de nuestros corazones, ¿no? Intentamos sobrevivir de esa manera. Muchos signos post-aborto, muchos. ¿Todos recogidos? Sí. ¿Qué cuentan ahora los psicólogos? Que se están encontrando con que esa herida, la que produce el aborto, están siendo incapaces de sanarla. Pasan los años y la mujer no sana, porque esa herida, por desgracia, porque la estamos provocando nosotros, es decir, nos la estamos autoprovocando nosotros, solo puede ser sanada por nuestro Señor Jesucristo. Justo en los tiempos en los que no hay fe y Dios no existe. ¿Entendéis qué bien hilado está todo? Bueno, tampoco sana en los profesionales sanitarios. ¿Qué sucede en un profesional sanitario? Pues que solo tiene 2 tipos de decisión o de actuación, y esto es lo que me sucederá. Hay un día muy al principio, porque como os he dicho, ese cubo de aspirador se vacía en la sala contigua, así que hay un día en el que yo torpemente lo tiro mal y se quedó encima de la mesa esterilizada metálica que hay allí un piececito y tenía el tamaño de esta uña, así que me quedé bloqueada porque era como si el ecógrafo hubiera tomado vida, ¿no? Forma, se hubiera materializado. Por eso la ideología nos mata, pero no se ve porque no se materializa. Y cuando lo hace es demasiado tarde, ya no hay marcha atrás. Por ejemplo, una operación trans ya no tiene forma de revertirse tampoco. Ese pie cayó allí, quedé bloqueada, me agarré a la mesa, tenía ganas de vomitar. Yo ya llevaba signos, por cierto. Por ejemplo, nunca había tenido crisis de ansiedad, entraba en crisis de ansiedad, ni siquiera las identificaba como crisis de ansiedad. Empecé a tener problemas severos de incapacidad para comer, se me caía el pelo, me aislé, me volví muy seria, el rostro parece que se te convierte en pedernal, ¿no? Se vuelve de piedra, estás con un corazón de piedra, así que no tienes emociones, no sientes, ¿no? Cuando vi ese pie ahí, me quedé mirándolo y sentí perfectamente unas preguntas, porque Dios nos habla en la conciencia, a todos, unas preguntas. Y las preguntas fueron muy sencillas, ¿no? ¿Y si ese pie fuera de una niña?
Yo era feminista, luchaba por las libertades de las mujeres y sus derechos. Bueno, ¿dónde estaba entonces la lucha de la libertad y el derecho de esa niña que no llegará nunca a ser una futura mujer? Así que hoy pregunto a todas las feministas, a todas las jóvenes o chicos jóvenes engañados con el feminismo, con la ideología, una sencilla pregunta, porque yo no quiero convencer a nadie, yo solo vengo a mostrar la verdad, lo que cada uno luego haga con la verdad, de eso dará cuentas. Pero la pregunta que yo hago es muy sencilla. Bueno, como un movimiento feminista que lucha por proteger a la mujer, porque dice amar a la mujer y por eso lucha por la mujer, se puede sostener sobre los miles de cadáveres de niñas que no serán nunca mujeres en el mundo entero. Cuando un movimiento que protege y ama a la mujer se puede sostener sobre los cadáveres de mujeres. Todavía no me ha venido nadie a contestar esa pregunta. Por eso fue esa pregunta ahí. Entré en shock, porque se cayó todo. Toda la ideología se cayó. Porque no se sustenta sobre nada, solo son mentiras. Se cayó. Pero veréis qué astuto el mal. Y qué astuto yo. Qué astuto el mundo. Ya os he mostrado a los tres enemigos, ¿verdad? Qué astutos los tres juntos. Pasó una compañera mía de trabajo, porque veréis, esos quirófanos son hipercinéticos, allí nadie se para. ¿Por qué vivimos también en un momento del mundo hipercinético? Para no pararnos a pensar, para no poder contemplar, no ver, digo contemplar. Al contemplar descubrimos la verdad y la mentira, el error y la certeza. Al contemplar podemos discernir, parar, pensar, analizar, reflexionar. Así que les interesa tenernos en un movimiento hipercinético. Parecemos ratas enjauladas que están constantemente dando vueltas a una rueda. ¿Y qué es lo que pasa la mayoría de las veces? Que mientras las cosas nos vayan bien, ni siquiera nos planteamos que estamos en una jaula y en una rueda. El problema es cuando pasa algo, ya sea en nosotros o en nuestro pequeño círculo de ombligo, es decir, nuestra familia, porque por desgracia tampoco salimos de ahí. Entonces es cuando nos planteamos cosas. Bueno, hasta eso Dios tiene que aprovechar para venir a plantearnos las cosas trascendentes de la vida. Y esa fue la pregunta que me hizo. Así que cuando pasó esa compañera mía, como os digo, me fue a reñir porque estaba parada. Yo pensé que ella no veía el pie, veréis, porque ella llegó, me susurró al oído, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás parada? Yo dije, no puede ser, no está viendo el pie, me lo estoy imaginando, es producto de mi cansancio. Y ella me hizo esta pregunta, porque se dio cuenta de lo que pasaba, por supuesto. ¿Tú quieres seguir trabajando aquí? Las decisiones las tomamos solo desde dos posturas, o desde el amor o desde el miedo. Las decisiones tomadas desde el amor siempre son correctas, aun cuando el fruto que viene no es el que esperábamos, pero son correctas, porque Dios es amor. Las decisiones que tomamos desde el miedo siempre son erróneas, aun cuando el fruto que nos dé puede parecer súper apetitoso. Y yo tomé la decisión de la respuesta que di desde el miedo. ¿A qué tuve miedo? Pues a ver qué iba a decir a mis jefes. Tenían mucho poder, me iban a cerrar las puertas de todos los lugares, yo tenía una proyección profesional, quería ser una extraordinaria profesional de la salud. ¿Qué iba a decir a mi marido, que entonces en ese momento ya me había casado? ¿Cómo iba a decir que me despedía del mejor trabajo que mi alrededor decía? Y se llenaba la boca de decir dónde trabajaba yo como esposa, como hermana, como hija, porque nadie sabía a qué me dedicaba. Nadie sabía mi trabajo. Eso también es muy importante. No se cuenta lo que se hace aquí. Es un pacto implícito. Y entré en pánico. Así que le dije, sí, yo quiero seguir trabajando aquí. Y entonces ella me dijo, bueno, entonces eso no es un pie. Guau, veía el pie. Me dijo, ¿eso es un coágulo?
Por eso yo desde ese día y hasta aquel 23 de junio del 2017 solo vi coágulos. ¿Por qué es posible eso? Porque cae toda la oscuridad a tu conciencia, la rindes al mal. Tu corazón se transforma en piedra y pasas el resto de tu vida sobreviviendo con tal de mantener lo que quieres. Eso hice yo. Que se haga no significa que por mucho que lleve hasta lo profundo de una caverna interior, todos tenemos cavernas interiores, llevé hasta esa caverna a esos demonios. Les tiré un montón de tierra y creí que se iban a callar. Y pasaron un montón de años callados. Pero eso no significa que no habiten en ti. Se forma una herida terrible y putrefacta. Se cangrena. De todos los signos de las mujeres que han abortado y de los profesionales sanitarios que trabajan con el aborto, hay muchos físicos, psicológicos, morales y espirituales, pero para mí el más terrible, que es el que nos está consumiendo, es este. La incapacidad para amar y la incapacidad para dejarse amar. Para mí es el más terrible, porque Dios es amor. Estamos creados para amar. El resto de nuestra vida habita en una serie de decisiones incapacitantes desde el amor. Por lo tanto, ya no seremos libres nunca más. Me marché de aquella clínica, no porque tuviera conciencia, como os digo, la rendí. Me marché de aquella clínica porque salió la posibilidad de estudiar en la Universidad de Barcelona fisioterapia. Yo siempre había querido hacer en la vida medicina y después fisioterapia, así que vi mi oportunidad de marcharme. Así que, bueno, con el beneplácito de todos mis jefes y un supercheque y un talón para asumir los primeros gastos de aquella universidad a la que iba y costaba mucho, me marché. Yo llevaba con todos los signos postraumáticos del aborto: perfeccionismo exagerado, aislamiento, crisis de ansiedad, cuadros de bulimia, anorexia. Digo que de todo lo que me podía pasar, Dios me preservó de muchas cosas, pero no de la autolesión. Sí, hay un signo, es la autolesión. El dolor interior que se siente es tan fuerte y que nadie escucha, solo tú, por supuesto, que hay que acallarlo. Por eso nos autolesionamos. A mí me dio por autolesionarme con las carreras de montaña. Otros jóvenes, otras mujeres, otros hombres se autolesionan con cortes, con crisis psicóticas, daño físico, autolesiones, y el peor de todos y el final pues es el suicidio. Pero claro, cuando alguien se suicida no se sabe el motivo. Solo habría que rascar, pero no podemos, para averiguar que seguramente en esa vida ha habido un aborto, que es lo que están descubriendo ahora también muchos psicólogos. Así se intenta sobrevivir, no se vive, se sobrevive. Pero pasamos desapercibidos porque nos vestimos súper bien y nos perfumamos y vamos a la peluquería y nos peinamos muy bien y vamos así caminando y empezamos a ser lo más terrible, que es modelo de vida para otros. Así que yo huía de todo eso para esconderme, porque uno sabe lo que tiene en sus cavernas. Y cuando regreso de la carrera de fisioterapia, abro mi consulta privada y es un éxito. Empiezo a ganar un montón de dinero, pero no solamente a nivel económico, a nivel social. Me hago un nombre en medio, además, de un mundo de hombres, como es la fisioterapia, sobre todo deportiva, que es en lo que más don tenía, y pasan todas las familias más ricas de todo el País Vasco por mis manos. Acabo siendo fisioterapeuta de la selección vasca de atletismo, así que todos los atletas pasan por mí, sus familias, todo, futbolistas de primera división, entrenadores de primera división de fútbol, corredores, atletas de todo tipo de disciplinas. Gano fama, dinero, reputación y aparentemente a los ojos del mundo lo tengo todo. ¿Se hace realidad
todos esos sueños de las familias de las que venimos mi esposo y yo, que no han logrado, y nosotros le damos plenitud a eso. El 11 de enero del 2017, mi esposo, con el que llevo aproximadamente compartiendo mi vida 28 años, me abandonó. Mi mayor carrera, la más loca de todas, era haber corrido detrás de él para que me mirara y me amara. Pero no lo logré. Es una batalla descomunal. Te desgasta y te mata, porque tienes que estar siempre perfecta para que te amen. Eso se llama comprar el amor. Y yo lo hice en muchas otras parcelas y ámbitos de mi vida, no solo ahí como esposa. Pero se fracasa, porque o está Dios en medio de eso, o el amor humano, por supuesto, se acaba y cada uno toma caminos separados, en pos de esa felicidad. Tengo un intento de suicidio, es una noche en la que os digo porque también lo explícito todo, y es porque tantas personas se acercan a mí para decir: he escuchado las mismas voces, gracias, ahora lo he entendido. Tantos jóvenes, no sé si sabéis que ha disminuido el número de edad de intento de suicidio en los jóvenes, ya ha disminuido hasta los 8 años. Hay una carta de una niña que en un intento de suicidio escribió esto y se la dejó a su profesora. Creo que soy invisible a los ojos de mi madre. Está más preocupada por su manicura que por mí. Además, acabo de venir de leer otro artículo que dice que la pornografía, la adicción a la pornografía, también ha descendido de los 11 o 12 años que todos los psicólogos, antropólogos estudian, que para eso hay gente que se dedica a eso, para sacar luego estadísticas. Pues ahora nos vienen a decir que en realidad ha bajado entre los 5 y los 8 años de edad. Un niño de 5 de 5 años ya es adicto a la pornografía. Por eso en un centro comercial de Badalona, 6 jóvenes, creo menores todos, algunos incluso de 14 años, han abusado los 6 de una niña de 11 años. Madre Teresa de Calcuta dijo, cuando recibía el Premio Nobel de la Paz, que si una mujer es capaz de asesinar a su hijo en su vientre materno, pues que no seríamos capaces de hacernos los unos a los otros. Este es el mundo sin Dios que se está creando. Por eso San Juan Pablo II dirá: podemos crear un mundo, podemos dar la espalda a Dios, pero sin Dios ese mundo acabará cayéndose. Por eso son los tiempos de la esperanza para todo, y si no es todo, no será nada, dice él. Y todo es Dios, o no será en absoluto nada. Mi intento de suicidio es porque cuando tienes dependencia, pues por ejemplo a las drogas, o al sexo, o al alcohol, o a otras cosas, y eso se va, pues de alguna manera se pasa como la crisis de abstinencia. No tienes el objeto deseado y sientes un terrible vacío. Desde Dios lo podemos llamar idolatría, es decir, el lugar que debería de ser ocupado solo por el único que es Dios, y desde ahí descender todo en una maravillosa cascada de amor, se le tira a Dios y se pone otra cosa. Yo puse a mi esposo. Y claro, cuando el ídolo se va, pues tú caes con el ídolo. Por eso tengo un intento de suicidio, pero además porque escuché una voz. Era una voz esa noche que vino a dialogar conmigo, y por eso os digo, bueno, claro, este testimonio muestra eso que dice el credo, y a veces lo decimos con palabras, pero parece como que no existe. Creo en lo visible y lo invisible. Bueno, hay que empezar a creer en lo invisible un poco más que en lo visible. Vais a escuchar las palabras, pues que ese espíritu inmundo de suicidio vino a hacer su trabajo, porque yo ya era una presa fácil. Se me había dado todo lo que el mundo, regido por el príncipe de este mundo, que es Satanás, y todos los demonios, el mundo me había dado todo lo que yo había querido y por lo que había apostado, pero ahora venía a cobrarse su precio. Nuestro precio es el alma. Cristo entregó su vida en rescate por nuestra alma para ir a casa, y su enemigo hace todo lo posible
para obtener esa alma y llevársela a su casa. Santa Teresa de Jesús dirá al infierno para siempre, para siempre, para siempre. Lo repetirá 3 veces. Para siempre, para siempre, para siempre. Así que vino a por sorpresa yo. Y desvalida, pues tenía todas las de ganar. Y dijo las palabras exactas, en las que ahora los jóvenes también tienen miedo. Y los adultos, y los ancianos, y los niños, todos, porque estamos desvalidos, sin Dios. Y me dijo, eres mala. Claro, imaginar en la luz mi vida como para llevarle la contraria, ¿verdad? Pero es una gran mentira. Me dijo, eres mala, nadie te quiere. Y estás sola. Los 3 puntos cardinales: creernos malos, es decir, creernos basura, es decir, no tener dignidad. Estar solos. No estamos hechos para estar solos. Y decir que nadie te quiere. Sin amor no podemos ni respirar. Y me lo creí. Y cometí el error que dicen los exorcistas, y por eso digo, no lo hagáis vosotros, de dialogar con esa voz. No se dialoga nunca por el mal, gana siempre. Es un experto en su mundo, en su medio, el de la palabra, el del pensamiento, el de la razón, cuando se interpone al amor. Así que pregunté qué tenía que hacer y me dijo fácil, quítate la vida. Yo ya hacía unos años que empezaba a caminar en toda la nueva era, que me la comí también toda, en esa búsqueda desesperada, y en esos años ya practicaba el budismo hacía tiempo. Yo no había hecho más que abrir más puertas, todo lo que tiene que ver con constelaciones familiares, con cursos de milagros, con tarot, astrología, cartas astrales, piedras, yoga, todo no era más que puertas y puertas y puertas y puertas y puertas. Todos entran por ahí, y toneladas, legiones enteras entran por ahí. Y me dijo, pues quítate la vida, ¿tú crees que hay reencarnación? Y veréis, cuando te asola el sufrimiento y la angustia y no se ve camino, y de eso se ocupa el mal, de taparte el camino, porque el camino es Cristo, te lo tapa, te vela. Entonces es tan horrible, tan demencial, que solamente cabe como salida el suicidio, porque no se entiende ese sufrimiento, no se le da un sentido a ese sufrimiento, a tu historia, a lo que has vivido, y solo se hace esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos tiene en un círculo vicioso que nos atrapa. ¿Por qué? Cuestionamos el bien, cuestionamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue exactamente lo mismo que hizo Lucifer cuando en el plan de Dios él lo vio junto con todos los ángeles. Está en el Apocalipsis, no me estoy inventando nada, y decidió gritar a Dios: Padre, non serviam, es decir, tu plan no lo voy a servir. Mientras que el arcángel San Miguel gritaría aquellas famosas palabras diciendo: ¿quién como Dios? Él no cuestionó a Dios. Satanás es el único que cuestiona de esa manera a Dios. Por eso habla Satanás cuando decimos por qué los niños se mueren de hambre, por qué hay guerras, por qué hay un terremoto en Siria y en Turquía, por qué se ha muerto mi abuela de Alzheimer, por qué mi esposa tiene un accidente y se ha matado, por qué mi hijo ha nacido con síndrome de Down, por qué. ¿Por qué no me va bien la vida? ¿Por qué mi esposo me ha dejado? ¿Por qué si existes permites el dolor? Esa es la pregunta final. ¿Por qué si eres bueno permites el sufrimiento? Llegamos a la pregunta clave. Me fui a levantar con las llaves de mi coche de la mano porque tomé la decisión efectivamente de irme. Yo me hubiera ido a cualquier parte. Me daba igual siguiente reencarnación: hormiga, mosca o perejil. Me daba... Os podéis reír. Me daba igual. ¿Por qué me daba igual? Porque no se soporta la oscuridad y el dolor. Cuando me fui a levantar, Dios viene a cambiar la historia. No es un por qué. A partir de aquí en adelante es un para qué.
Y si en todo caso queréis hacer incluso un porqué, os lo voy a responder ya. Por amor. Cuando me fui a levantar del sillón donde estaba sentada, yo en ese momento tenía 2 perros, recogía a todos los perros de la calle vagabundos, y uno de ellos, el que acababa de venir recientemente, curiosamente había entrado en el puente de la Inmaculada Concepción, que yo usaba solo para salir a entrenar muchas más horas en bici, por supuesto. Pues ese perro saltó encima de mis piernas y era como si se me hubiera caído todo el techo de esta sala. No me podía mover, me quedé paralizada de cintura para abajo. Pero es que además de no poderme mover, yo no podía acceder al perro, o sea, no le podía tocar. Yo lo hubiera matado, porque era tal la opresión de ese espíritu inmundo de que a toda costa me tenía que levantar para quitarme la vida, que yo hubiera hecho cualquier barbaridad a aquel perro. Así que ese perro parecía que estaba protegido por algo sobre lo que yo no podía acceder. Estuve batallando con aquel perro y mis 40 kilos como 2 horas. Caí muerta, me quedé dormida y cuando me despierto, al poco tiempo recibo una llamada de teléfono. Yo ya había estado en Nepal, en el Himalaya, haciendo montaña, y me llama un muy buen amigo nepalí, que allí tiene una agencia de viajes, y me dice si puedo ir a ayudar. Había habido un terremoto y habían quedado algunas aldeas desoladas y aisladas, así que necesitaban profesionales sanitarios, expertos en montaña, para poder cargar el peso de la medicación y acceder a pie, por zonas muy peligrosas, hasta esas aldeas. Así que era el plan perfecto para mí. Dije sí. El 8 de mayo del 2017 cerraba mi consulta. Después de casi 18 años como profesional sanitaria, me despedía de todos mis pacientes y me marchaba con 2 ideas en mi cabeza. 1, ayudar en todo lo que se me había pedido ayudar, y 2, quitarme la vida cuando aquello terminara. Porque iba buscando paz, la que no había encontrado en ninguna parte. Así que me iba a ser muy fácil resbalarme en la grieta propicia de hielo para caerme a aquella grieta sin fondo, fondo, y descansar, salir de este mundo. Cuando se adelanta el monzón y son esas lluvias torrenciales que todo lo inundan, y estoy aquella mañana en aquel cruce. Era una mañana cualquiera, porque había ido a aquel cruce muchas veces. Yo me había estado dedicando ese tiempo de mayo a acoger turistas españoles que iban a hacer alta montaña, y yo les hacía el tour por todos los templos budistas de Katmandú y luego les llevaba a los restaurantes seleccionados. Bueno, se les acompañaba, se les cuidaba hasta que accedieran a la montaña, que también luego era parte de mi trabajo. Ese día, igual era miércoles, ese día miércoles quizás, ojalá, de San José, ese día, pues estaba en aquel cruce, iba a aquel crematorio, donde los hinduistas y budistas queman a sus muertos, y vi de reojo venir por aquí a 2 misioneras de la caridad. La reconozco por 2 motivos. Veréis, si había alguien a quien mi corazón, que todo estaba lleno de odio y de veneno, odiaba especialmente, era a San Juan Pablo II y a Santa Madre Teresa de Calcuta. Claro, porque custodios de la vida, defensores de la vida, de la familia, de la verdad, la luz que irradiaban, Dios mío, su presencia tan fuerte, el Espíritu Santo acompañándoles en plenitud, así que los odiaba muerte. Cuando veo a esas 2 monjas con su sari blanco y azul, me quedé paralizada en el sitio, y una de ellas viene directa a agarrarme este brazo fuerte. Estaba con mi amigo nepalí, mientras me gritaba que qué pasaba y que por qué ella me agarraba el brazo. Ella solo repetía todo el tiempo: tienes que ir a un sitio. Ella lo hacía en su medio inglés nepalí, claro. Y tienes que ir a un sitio, tienes que ir a un sitio. Y yo que estaba endemoniada. Así que solté el brazo y sí, hay que hacer las cosas para estar endemoniado, esto suena así fuerte, ¿verdad? Pero claro, ahora hay gente pensando, bueno, claro, con lo que has hecho. No, veréis, hay un dicho muy bueno en España que dice: me llevaron los demonios. Y solamente es porque me enfadé o me llené de ira, ¿verdad que sí? Me llevaron los demonios. Pues eso es estar endemoniado. Es broma, ¿eh? Entonces, quiero decir que estaba influenciada por toda mi vida de pecado y de demonios, por supuesto. Que no los viéramos no quiere decir que no existan. Cuando ella me sujetaba fuerte, solté muy fuerte yo mi brazo y le dije: déjame en paz, no me toques.
Bueno, ella tenía dos cosas que me rompieron: la sonrisa y la luz. La luz ya me había traspasado y los demonios estaban quejándose, y la sonrisa ya me estaba llevando a decir: ¿por qué? ¿Qué hace posible que una monja en medio de la ciudad de Katmandú, no sé si habéis estado alguna vez, pero o India, Calcuta, no importa, es caótica, es sucia? Allí no se ven seres humanos, allí se ven sacos de patatas que debajo de toneladas de porquería y de cartones hay un ser humano, comido por ratas o comido por la lepra o por las infecciones, por cualquier tipo de enfermedad que aquí jamás veréis ni contemplarán vuestros ojos, sucios, sin dignidad, ni siquiera sin identidad, ya no saben lo que son, si son animales, bestias o qué son. Entonces yo no entendía por qué se podía reír cuando además en aquella ciudad el tamaño de los gatos, los perros y las ratas es el mismo. No se identifican, se pueden comer unos a otros. Y no es broma. Todo es caótico, todo es caótico. No entendía de su sonrisa, pero me dejó tocada. ¿Cuánto dirá Madre Teresa que es importante salir vestidos con una única prenda, la sonrisa? Porque cambia la vida, el mundo del que nos encontramos de frente, y cambia ese mundo y cambia el mundo entero, la sonrisa. No os podéis ni imaginar los testimonios que hay de cuando nos encontramos con una sonrisa sincera, sencilla, natural, sin adornos, del corazón. ¿Cuántos testimonios escucharíais de personas que ese día, por encontrarse con esa sonrisa, decidieron no terminar con su vida? ¿Cuántos testimonios escucharíais de cuando hemos entrado a algún lugar, nos han atendido súper mal y hemos decidido sonreír y decir: no te preocupes, que tu mal día va a pasar tranquila, mañana vendrá uno mejor, Dios te bendiga? Y cambia esa vida. El mundo necesita de eso urgentemente. Así que ella cambió la mía, aunque todavía ahí no lo vi, pero me llevó a no poder dormir en toda la noche. Esa noche ya no puedo dormir, todo el tiempo aquí sus palabras: tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio. Era el Espíritu Santo, son los tiempos del Espíritu Santo. Viene, hace, vuelve. Es la palabra de Dios que desciende y nunca regresa sin haber hecho lo que tenía que hacer. Es María, porque María es la esposa del Espíritu Santo, está llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo incluso se ha sometido a María, a la Madre de Dios, le ha dado a ella toda la autoridad, todo el poder. Estos son los tiempos de María. Por eso hemos ganado. Así que cuando vuelvo a aquel cruce como una loca, más loca, a ver dónde tenía que ir. Claro, allí no hay carteles, veréis, de Casa Madre Teresa Calcuta, no hay nada. Pero el Espíritu Santo, que lo que empieza siempre lo termina, no tengáis ninguna duda, aunque nos entretengamos por el camino, terminó lo que tenía que hacer. Y me lleva a tocar a una verja marrón, que parece una cochera, y me abre un poquito la misma hermana que me había parado por la calle, con la misma sonrisa. Más luz, ¿cómo era posible? Me abrió así un poquito la puerta. Luego me dirá que es que todas me tuvieron miedo, no a mí, pobrecitas, sino porque ellas vieron y se preguntaron: ¿qué tipo de vida, cuál es la historia de esta mujer para que traiga tras su mirada al infierno mismo? Ellas lo vieron. Así que me abrió un poquito y me dijo: ya era hora. Y yo dije: ¿ya era hora de qué? Dice: ven mañana. Digo: no, tú me vas a decir porque me has agarrado en mi brazo en la calle. Y se rió mucho más. Dijo: no te lo voy a decir, ven mañana. ¿Por qué tengo que volver mañana? Dice: porque vendrás a las 6 de la mañana. Y me dice: hija, a la Santa Misa. Cuando dijo la Santa Misa. Cuando dijo la Santa Misa, todos los demonios saltaban. Casi me lleno de un prurito, casi me lleno de una alergia. ¿La Santa qué? Le dije yo. ¿La Santa qué? Yo pensaba: pero es que esta mujer está ciega, no me ve. Claro, está loca. Verás cuando se muera y descubra
que el Dios al que ha ofrecido toda su vida no existe. Yo era así. Consolaos, vuestros hijos son mejores que yo y estáis rezando por su conversión. Ella no perdió la sonrisa en ningún momento y yo decía, ¿no me ve con mi aspecto budista? ¿Qué no está viendo? Ella no vio nada. Luego sabréis por qué. Ella no quería mirar nada. Porque cuando miramos, por eso antes he dicho contemplar, no ver. Porque cuando vemos podemos ser engañados. A ella me hubiera engañado mi apariencia, así que hubiera entrado un poco en tristeza o en desesperanza de decir, uy, 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 a que no la tenía que haber agarrado del brazo. ¿Os dais cuenta de cómo viene la duda? Pero ella no me miró. Ella solo contempló, siguió contemplando lo que debía de haber ahí adentro y por eso había sucedido que me había parado por la calle. Y me cerró la puerta en las narices. Eso me vino muy bien, así le golpeó a mi soberbia. Y grité, no pienso venir mañana. Al día siguiente estaba allí a las 6 menos cuarto de la mañana. El Espíritu Santo se tiene que hacer cargo. No puedo daros la explicación del por qué estaba allí al día siguiente a las 6 menos cuarto de la mañana, solo que fui llevada a esa capilla. Son 9 las hermanas que forman la comunidad de las misioneras de la caridad allí en Katmandú. 9 pequeñitas, peligrosísimas, como veis. Y sus armas son la luz y la sonrisa y el rosario. Sus 9 saris blancos y azules, imaginaros a mí allí sentada en el suelo. Os voy a llevar conmigo a la capilla de Katmandú. Son todas más o menos iguales. Allí no hay bancos y es pequeñita la capilla. Hay una alfombra azul en el suelo. Nada más entrar hay una imagen de la Inmaculada Concepción y después está el altar. Justo en el lateral del altar está una cruz. Yo digo que muy grande, claro, me pareció enorme. No he podido volver, cuando vuelva a lo mejor la veo y es pequeñita, ¿verdad? Y así me reiré mucho más, ¿no? Pero a mí me pareció enorme cuando después la veré, porque yo entro como las mujeres a aquellos quirófanos. Yo entro ciega y sorda y privada de libertad. Así que no vi nada de esto. Y justo aquí, una imagen del rostro cercano de Madre Teresa de Calcuta. Una mirada y te fulminaba. Parecía que te traspasaba con su fuerza, con el poder de su mirada. No vi nada. Me senté donde me ordenaron en el suelo y me hice una bolita. Yo solo quería que pasara aquel círculo, lo denominaba yo así, aquel círculo cristiano, que no había cambiado nada. Pero realmente yo lo había olvidado todo. Veréis, os quiero contar una cosa muy importante. Llega un momento en el que, de tan perdidos que estamos, ya no recordamos el camino a casa. No es que no se recuerde, es que además no se encuentra. Pasa mucho en la montaña. Me gusta hacer muchas comparativas con la montaña, pero pasa en la montaña. Puede haber en tu interior un deseo profundo de regresar a una especie de casa que te suena en tu interior, que crees recordar, pero no encuentras el camino. Por eso Dios nos llama a ser luz. Nos apostamos en los caminos de bandidos, sí, de bandidos, de demonios, para tener una pequeña luz. En la montaña, cuando hacía carreras, había carreras que hacía en condiciones extremas, una niebla en la que no se veía absolutamente nada en 2 pasos hacia adelante. ¿Sabéis qué se hace? Se tocan campanas para indicar al corredor que está cerca de un avituallamiento o de un voluntario que con la campana le está llamando y que va por camino seguro. Cuando estaba allí sentada, por eso no recordaba absolutamente nada. No recordaba nada. Empieza la Santa Misa. Las hermanas estaban de espaldas a mí y yo me cerré en mis pensamientos. Dice el Papa Francisco una cosa preciosa y eso sucede. No hay peor cárcel que uno mismo. No hay peor prisión que un corazón egoísta. Y así era yo. Así que me introducí en mi cárcel, en la que estaba habituada a estar y me daba confort. Empezó la Santa Misa y entonces escuché una voz de hombre. Era una voz dulce, era una voz poderosa, era una voz
Era una voz amable, era una voz llena de una dulzura, pero de una dulzura. Y me dijo, bienvenida a casa. Ay, pero soy de ciencias, así que habría todo correr los ojos. Todo seguía igual, las hermanas tranquilas, la Eucaristía, pero yo había sentido que la voz había retumbado todo, yo, el exterior. Yo pensaba que lo habían escuchado en todo Katmandú, pero todo seguía igual. Así que pensé, Dios mío, o me han drogado, o me está sentando muy mal la altura. Dije, bueno, vuelve a cerrar los ojos y vete ahí, a tu cárcel. Y cerré los ojos. El corazón me iba a 1000 por hora. No podía controlarlo. Y había algo que estaba pasando y que yo no era capaz de identificar porque nunca lo había experimentado. Es como si el alma quisiera salirse del cuerpo. Claro, el alma había reconocido a su creador, a la voz imparable. Ya no iba a haber nada que lo parara. Y se siente algo precioso. Por eso no tenemos que tener miedo a la muerte después de una vida llena de paz. Es eso mismo. Sabemos dónde vamos. El alma dice, por fin me voy a casa. Yo todavía no identificaba esas emociones, ha sido mucho después, para poder ponerles palabras para vosotros, solo para vosotros. Todo lo quiero para vosotros. En ese momento volví a escuchar la voz. Era más dulce todavía, más tierna, más amable. Bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? ¡Guau! Y entonces volví a abrir los ojos, pero esta vez todo había cambiado. Así que empecé a perder de vista la capilla y las hermanas. Todo estaba lleno de una inmensa luz. Caí de rodillas inmediatamente. Y entonces la vi la cruz. Ahí estaba, con Jesús crucificado y las palabras de Madre Teresa de Calcuta que pronunciará Jesús dentro de poco en la pasión. Dirá, tengo sed. Y cuando miré aquella cruz y toda la luz que estaba empezando a invadir el lugar, que estaba a la vez desapareciendo, es cuando lo vi. Como os veo a vosotros, a cada uno de vosotros por un momento corto, diré que demasiado corto. Claro, todo es demasiado corto cuando se le ve a él, ¿verdad? Y le vi descender de la cruz perfectamente. Bueno, no podía ni mirarlo. Así que me encontré con esa mirada y esa sonrisa. La mirada de Jesús guardaba todo el universo. La mirada de Jesús guardaba toda la creación. Se puede sentir el silencio del caminar de Dios, mientras que el universo se para y todo el cielo contempla lo que va a hacer. Porque eso es lo que Él viene a hacer cada día. Y caminó hasta donde yo estaba y con la sonrisa más hermosa que he visto nunca. Os acordaréis de mí cuando le veáis la sonrisa. Bueno, os acordaréis de mí para decir, te quedaste corta. Sí, siempre me quedo corta. Con la sonrisa más hermosa. Me dijo, no necesitas los ojos de la cara para verme. Solo necesitas los ojos del corazón. Pero en ese momento entendí que hablaba de la fe. Así que le dije, pues bien sabes tú que yo no tengo fe en ti. Sonríe más. Mi cabeza cayó contra el suelo y como si me hubiera levantado la tapa de los sesos, el don de la fe, que es un puro regalo del Padre, vino a mí. Empecé a ver toda mi vida, bajo la luz de la verdad. Ya no hay doble. Fue terrible, terrible. Los dos dolores más grandes en mí fueron el tiempo que había desperdiciado de mi vida, del don, del regalo de mi vida, que no había amado en absoluto. Y sobre todo, la pérdida de tiempo de no haberme dedicado a amarle solo a Él.
De todas las cosas que Jesús podría haber venido a decirme, solo me dijo que había tardado en amarle. ¿Habéis escuchado algo más pasional, más hermoso que eso? Después de haber sido lo peor. Os reto a que me digáis que lo habéis escuchado en alguien, porque la respuesta es no. Solo Él puede venir así. Eso significa misericordia. Y vino a tocar mi miseria. Viene a tocar nuestra miseria, porque nos ama de una manera que nunca en esta tierra vamos a poder llegar a comprender. Por eso solo podemos confiar en ese amor. No tenemos que intentar entenderlo, solo tenemos que acogerlo. Ese es el don de Él. Cuando vi pasar toda mi vida, empecé a sentir un fuego, un calor horrible, que se parece al purgatorio. Es terrible lo poco que rezamos por las almas del purgatorio. Es terrible, dice Carlo Acutis. Dice Carlo Acutis que para nosotros es un pecado no ir al cielo, porque no deberíamos de pasar por el purgatorio. Yo me apunto a eso, la verdad. Y se nos han dado todas las herramientas para no tener que pasar por el purgatorio y poder ir a casa al cielo. Cuando... no sé, no había ido nunca tanto. Cuando como os digo, empecé a sentir ese fuego, era porque Él estaba arrancando todos mis pecados, mi miseria, y me la estaba quemando. No nos entra en la cabeza. Nosotros siempre llevamos juicio al hermano, ¿no? Y aun cuando el hermano nos está diciendo perdóname por haber hecho esto, pues mira, no sé qué pensaba, le sacamos una lista entera y le decimos ya, pero, yo te perdono, pero, y Él viene, que es perfecto, y no saca ninguna lista, solo se va llevando todo lo que te va perdonando, increíble. Ese fuego que sentía, empecé a ver que se convertía en sangre. Veréis, yo tenía un signo que me acompañaba siempre, y era que cuando me miraba las manos, veía sangre en ellas. Era la sangre de los no nacidos. No era real, no había sangre, era un signo espiritual, y yo por eso me las lavaba mucho y las escondía y las ocultaba, ¿no? Y muchas veces pues mis seres queridos me decían, con las manos tan bonitas que tienes, ¿no? Ni siquiera haciendo mi trabajo como fisioterapeuta, que era todo el trabajo que hacía era manual, me las observaba, ¿no? Y en ese momento empecé a ver sangre, y resulta que esta vez era la sangre del Cordero, esa que va a derramar en Pascua por nosotros, por cada uno de nosotros con nombre y apellido. Así que empecé a ver sangre, y es cuando le escuché decirme, no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora, solo importa lo que suceda de ahora en adelante, pero siempre juntos, siempre juntos. Esa sangre que estaba viendo era la que me regalaba otra vez para poder sanar, para poder ser liberada, para poder ser lavada, para poder ser purificada. Esa es la sangre que estaba aconteciendo en ese mismo momento en la Santa Misa. El cuerpo, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre verdaderamente de Cristo. Si viviéramos la Eucaristía así, ¡wow! Eso era lo que estaba pasando. Esa sangre era la que me estaba bañando y cubriendo. Así que empecé a llorar de una inmensa alegría, de todos los pecados que yo vi y me fueron pasados con justicia. Yo no me disculpé de ninguno, no busqué excusas, no culpé a nadie, no me justifiqué. Yo solo lloraba y lloraba y lloraba, diciéndole perdóname, perdóname, perdóname. No sabía que esa era exactamente la llave que abría la llaga de su corazón, su misericordia. Cuando no os preocupéis, lo hace Él todo. Lo hace Él todo. Cuando empecé a sentir otro calor y una inmensa alegría después de sus palabras,
de el por qué el Mesías había venido al mundo, por qué la luz para el pueblo que caminaba en tinieblas y en oscuridad venía. Y entendí como la verdad del por qué su acto de amor para ese momento, para mí, aunque hubiera tenido que pasar todo lo que pasó en la pasión solo por mí, entendí, lo habría hecho solo por mí. Ese es el amor que Él nos tiene, que no es de broma, va muy en serio. Cuando empecé a llorar de una inmensa alegría, ¿no?, al sentir esa redención, la salvación, empecé a gritar: estoy salvada, estoy en casa. Veréis, la tierra se olvida. Nunca he dado tanto detalle de esto, pero hoy lo voy a hacer. Así lo quiere. La tierra se olvida. Todo lo que nos enreda en el mundo desaparece. Solo le vemos a Él. Solo deseamos estar con Él. Por eso dirá María Sima, por ejemplo, que las cosas más hermosas que le han hecho las almas del purgatorio es que ninguna quiere regresar a la tierra, donde se puede pecar, donde nos podemos volver a olvidar del amor de nuestra vida. Es preferible el fuego del purgatorio que regresar a la tierra. Todo desaparece, los nuestros, los supuestamente nuestros, familiares, arraigos, apegos, obsesiones, pérdidas de tiempo, títulos universitarios, no digo que no haya que estudiar, por favor, pero todo se va, solo queda lo que le hemos adorado y amado y la verdad de lo que hemos amado. Esas manos, me dijo, que tenían que estar llenas de obras de amor que brillaran, están vacías. Así que yo pensaba que ese era mi juicio personal, que lo era, pero porque pensaba que era mi último día en la tierra. Todo acababa, ya no había marcha atrás. Así que ya no había opción de obtener méritos, ya no podía hacer nada, ya no podía amar en la tierra, ya no podía sufrir, ya no podía aguantar al que me cae muy mal. Y hubiera dado cualquier cosa, se da cualquier cosa, por aguantar al que te cae mal, por sufrir más, por amar más. Pero no era el último día, así que sonrió muchísimo y dijo: no, tienes que regresar. Y yo recuerdo que le dije: ¿a dónde? Si estoy en casa. ¿A dónde? No, por favor, regresar ¿a dónde? No. Y cuando me di cuenta, como si me hubieran lanzado de miles de kilómetros, mi alma cayó a aquella capilla de nuevo. Abrí los ojos poco a poco y sentí perfectamente como si la piedra del sepulcro en el que llevaba muerta tanto tiempo se abriera, entrara esa luz y desde fuera es ese: niña, sal, ponte en pie. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue a las 9 hermanas alrededor de mí. Había un charco enorme de agua. Eran todas las lágrimas que yo había llorado. Habían pasado 3 horas. A mí me pareció un instante en casa. ¿Cómo era posible? Así que me puse en pie de un salto, pero reto a todo el que quiera a ponerse 3 horas de rodillas sentado sobre los talones y con la cabeza en el suelo. Y que no tenga consecuencias. Yo me puse en pie en un salto y solamente gritaba: he estado en casa, he estado en casa. He estado con Jesús de Nazaret, es el Maestro, está vivo, les decía a las hermanas, y me ama. Y me ha perdonado. Y me ama. No era consciente, pero en ese mismo momento Él me había devuelto la dignidad y la identidad. La identidad de hija de Dios. La dignidad de ser mujer creada así, mujer por Él. Cuando las hermanas empezaron a contarme qué había pasado, en realidad me dijeron que
Se habían asustado verdaderamente. Aquel cuerpo había empezado a perder constantes vitales, me estaba congelando, así que pensaron que me estaba muriendo. No hicieron nada, solo se pusieron a orar alrededor de mí para decir, bueno, da plenitud, Señor, a lo que esté sucediendo entre esa alma y tú. Entonces vieron descender sobre aquel cuerpo lo que parecía el fuego del Espíritu Santo. Por eso en ese momento recibí el fuego, el bautismo del Espíritu Santo. De niña había recibido el bautismo de madre. Con ese acto recibí el fuego del Espíritu Santo y el bautismo de ese fuego. Por eso se cumple la palabra de Dios, cuando Él dice que del valle de los huesos secos pondré en pie a esos huesos secos. Les pondré y les revestiré con carnes, tendones y músculos. Pero luego les daré un corazón de carne e infundiré en ellos mi espíritu para que tengan vida. Me puse en pie viva. Llevaba muerta demasiados años. Lo primero que sentí fue latir mi corazón. Ese es el momento en el que siento latir mi corazón. Yo daba esos saltos de alegría, mientras las hermanas intentaban explicarme algo que yo ni siquiera entendía. No quería entender nada. Parecía una niña de 5 años dando saltos de alegría, porque había estado en casa. En ese mismo momento es cuando ellas me explican las 2 palabras que Dios Padre regaló para mí. Cuando la ponga en pie, dijo, le decís que le doy una tierra nueva y un nombre nuevo. Por eso, desde ese día yo me llamo María, porque mi padre me quiso llamar María. No tenía ni idea de que llevaba el dulce nombre de María, mi madre, la mujer de estos tiempos, la que me había acompañado todo ese tiempo de mi historia. Así que el primer regalo que recibí, material me refiero, fue este Santo Rosario y aprendí a rezarlo con las hermanas. Al día siguiente, cuando creo que descendí un poco de la nube, aunque no llegué a descender completamente, me fui a donde la hermana a preguntarle por qué me había parado por la calle. Ella sonrió muchísimo y me dijo, porque escuché la voz del Espíritu Santo diciéndome, ella es, y fui a por ti. Llevaban un año rezando para que por intercesión de Madre Teresa de Calcuta apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta. Lo que no sabía es que Madre Teresa de Calcuta hacía eso que tan bien hacía cuando salía a las calles. Iba por los pobres. Solo ella veía la dignidad que había ahí, en esos restos putrefactos. Metía la mano y los ponía en pie. Les decía, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Ponte en pie y compórtate como lo de que ahora en adelante se te recuerda y se te devuelve que eres hija de Dios. Es en ese momento cuando entendí su voz. Eres hija de Dios, compórtate como una digna y verdadera hija de Dios. Por eso, desde el día en que me puso el Señor a servir de esta manera, intento comportarme como una hija de Dios, como una verdadera pecadora hija de Dios. Este es el testimonio. Ese día era 23 de junio del 2017 y se estaba celebrando el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y bendito sea Dios, que es el que hace posible todo esto, que ya en sí es un milagro. Muchas gracias. Evidentemente no hay tiempo para preguntas, pero María dice que si alguien quiere preguntar algo después de misa, pues podemos volver a bajar. Me preguntáis lo que queráis. Termino rápidamente. Bueno, los que vais a subir a misa, subid y no enteréis como una marabunta. Por favor, si no, parece que el resto es mañana. María habla fuerte, ya os lo avisamos también, pero habla con la fuerza con la que hablan los conversos, con la fuerza con la que habla San
Pablo, con la fuerza con la que hablaba también Juan Pablo II, ¿no? La fuerza de la verdad, decía Juan Pablo II, hay que predicar la verdad, aunque volvamos a ser 12. Pero más aún Cristo decía, la verdad os hará libres. Pues María predica como la que ha sido esclava de la miseria, pero se ha encontrado con la libertad que da la verdad y que da el amor, ¿no? La misericordia es el nombre del amor cuando se encuentra con la miseria. Pues esto es lo que le ha pasado a María. Entonces le damos las gracias. Ha hablado con fuerza, pero ha dicho la verdad. Y bueno, pues nos ayuda a todos a tomar conciencia. Pero lo importante es saber que el cristianismo es amor, que Dios es amor, que Dios es misericordia y que nos está esperando a todos, a cogernos en esa misericordia. Eso es lo fundamental. Dios lo perdona todo porque en el corazón de Cristo cabemos todos. Nos ponemos de pie y terminamos de hablar de esta mano. Salve María.